Hola, hasta aquí hemos visto a Peirce como un lógico y un filósofo de la ciencia, y sobre todo como alguien empeñado en pensar con claridad, y a la vez como alguien que nos pide confiar en el mejor método que según él tenemos para fijar creencias, el método de la ciencia, y en la máxima pragmática como la mejor forma de establecer el significado de una proposición. Todas estas seguirán siendo ideas permanentes en su obra, aunque sus intereses vitales y filosóficos van a experimentar una gran transformación un poco antes de cumplir sus 50 años. En los últimos 25 años de su vida, veremos surgir en Peirce un interés muy marcado por temas metafísicos y elaborar una teoría de los signos. Ello lo llevará, además, en los años posteriores, a redefinir el pragmatismo, al que ahora llamará pragmaticismo, para diferenciarlo de lo que él considera una interpretación errónea de su pensamiento original. E incluso llegará a la creación de un sistema de lógica gráfica. Algunos podrían decir que en cierto modo estamos ante otro Peirce, distinto en muchas cosas del que conocíamos hasta aquí, que va mucho más allá de sus intereses y conocimientos científicos para plantearse interrogantes que hasta entonces parecían muy ajenos a su idea de una filosofía científica. No faltará incluso quien pretenda hablar de un Peirce científico y un Peirce metafísico. Es muy común hablar de primeras y segundas y hasta terceras y cuartas etapas en la vida y obra de los distintos filósofos. Se habla, por ejemplo, de un primer y un segundo Wittgenstein o de un primer y un segundo Heidegger. No faltaría alguien dispuesto a ceder a la tentación de hablar de un primer Peirce, un segundo, un tercer y hasta un cuarto Peirce. Sobre ello hay muy diversos intentos, pero esto es una discusión de especialistas que por lo pronto podemos dejar de lado. Siempre he creído que en la obra de todo filósofo hay una línea de continuidad, que no se rompe porque pueda darse un giro en la dirección de su pensamiento como resultado de que desarrolle nuevos intereses y perspectivas. Pero se trata precisamente de eso, de un giro que solo se da cuando hemos emprendido un camino y vamos avanzando en una dirección determinada. Nadie cambia radicalmente su modo de pensar de un momento a otro, ni abandona de una vez por todas ideas que ha venido desarrollando a lo largo de muchos años, aunque desde luego pueda y deba estar revisando continuamente su forma habitual de pensar. Desde luego, hay muchas maneras posibles de periodizar el desarrollo filosófico de Peirce, pero ello no indica que haya 2, 3 o 4 Peirce distintos, sino solo que su pensamiento es algo que siempre estuvo en permanente evolución. Aunque hayan cambiado muchos de sus intereses y perspectivas, esos nuevos intereses y perspectivas se forjaron a partir de, en diálogo con y luego de un profundo examen de los presupuestos teóricos que ya hemos examinado en videos anteriores. No tengo ninguna intención de elaborar una visión genética de la obra de Peirce, del estilo de la que hizo Werner Jäger de la obra de Aristóteles, no solo porque ello implicaría un conocimiento demasiado profundo de su obra, que no tengo, como sobre todo por el hecho de que no creo en las rupturas radicales en la obra de un mismo autor.
Creo, por el contrario, que todos sus periodos filosóficos son manifestaciones de un mismo pensamiento, pues todo pensamiento, y ciertamente el de Peirce, es un pensamiento en desarrollo. No hay pues otro Peirce. Hay en su obra un único y mismo pensador, que sobre los cimientos ya elaborados hace un giro en su pensamiento, un giro hacia la metafísica. Este giro es además una consecuencia de su propia lógica de la investigación, dado que ésta nos llevó a la suposición de que lo que resulta de nuestro intento por comprender es la afirmación de que hay algo que podemos y debemos considerar real. Y eso que llamamos real es algo que es independiente de nuestros gustos e intereses. Al afirmar la idea de realidad como el resultado de la búsqueda de la verdad en el ámbito de la comunidad de investigadores, Peirce se ve obligado a dar cuenta de lo que entiende por tal realidad. Y ello no es otra cosa que hacer metafísica. El análisis de Peirce, nos dice Derek McNabb, sobre la lógica de la investigación, reveló la suposición de lo real, que es independiente de lo que cualquier individuo pueda pensar de ella. Sin la noción de lo real, la investigación no puede alcanzar sus metas, por lo que el propósito de la metafísica debe de ser el de describir esa realidad. Aunque la vida y obra de Peirce tengan una unidad, de hecho los temas lógicos y epistemológicos seguirán teniendo primacía y seguirán siendo el centro de su filosofía, es claro que hay un cambio de orientación en su pensamiento, un giro hacia la metafísica que viene acompañado de una profunda transformación de su propia vida. En la década de los años 80 del siglo XIX, todo cambia en su vida personal. Para empezar, en 1880 ocurre algo que sin duda tendrá una definitiva influencia en su futuro: la muerte de su padre, Benjamin Peirce, a quien tanto admira y a quien tanto debe. Es cierto que él ya es un hombre maduro, tiene 41 años, pero no es menos cierto que se queda sin su ángel protector. Ya por entonces se había presentado además todo aquel asunto tan enojoso y complejo para él de la separación de Melusina, su primera esposa, y del nuevo vínculo poco convencional e incluso escandaloso para la época que entabla con Juliette. Todo ello ocurrió en el lapso de más o menos 7 años. La separación de Melusina fue en 1876 y el divorcio en 1883. En ese mismo año y casi de inmediato se casa con Juliette, con quien ya vivía desde tiempo atrás. Se trata de un matrimonio que no es visto con buenos ojos ni en su círculo familiar ni en el ambiente intelectual en que se movía, porque muchos consideraban a Juliette una gitana entrometida que no estaba a la altura de las familias bostonianas. Es claro que este último asunto tuvo además una gran influencia en el hecho de que Peirce no pudiera continuar en la Johns Hopkins University. De esta forma, ya para 1884, Peirce abandona de forma prácticamente definitiva la vida universitaria. Ya nunca más será profesor, aunque se le invite más de una vez a dictar cursos y conferencias en universidades de amplio prestigio. Ya nunca más será profesor, algo que además había comenzado a hacer muy tardíamente, a los 40 años, es decir, solo 5 años antes, en 1879. Es cierto que él era una persona de difícil trato,
pero fue su relación poco convencional con Juliette lo que determinó su salida de la vida académica, pues esa relación representaba para muchos un escándalo moral que no estaban dispuestos a soportar. Ya para 1886, Peirce se encuentra muy alejado de su círculo bostoniano y se va a vivir con Juliette, primero en Nueva York y luego en 1887 aún más lejos, en Milford, Pensilvania. En ese mismo año muere también su madre y ahora es huérfano por completo. Aunque desde 1888 empieza a vivir cada vez más tiempo en Milford, ese aislamiento del ambiente de Nueva Inglaterra se hace definitivo cuando renuncia a su trabajo de 30 años en el United States Coast and Geodetic Survey, el servicio costero y geodésico de su país. Desde entonces el retiro de Peirce de la actividad científica y académica de Boston será casi total. Vivirá una vida prácticamente solitaria junto con Juliette en su casa de Arizbe. Si se observa con cuidado, en el curso de unos 10 años, la vida de Peirce se ve transformada por completo, pues han cambiado todas sus coordenadas vitales. Han muerto sus padres y no cuenta ya con el ambiente protector de su familia. Ha cambiado de esposa y vive con una mujer que no es reconocida en su círculo social. Pero además se ha alejado cada día más del ambiente intelectual de Nueva Inglaterra, yéndose más al sur de los Estados Unidos, a Pensilvania, para vivir prácticamente retirado, por no decir huyendo del ambiente intelectual de Massachusetts. Además, de aquí en adelante ya no contará con un trabajo estable, como lo tuvo a lo largo de 30 años. Ahora deberá vivir de lo que salga. Sin embargo, lo único que sabe hacer es investigar, pensar y escribir. Y como no tiene ya un cargo como investigador y de pensar nadie puede sostenerse, solo le queda la posibilidad de vivir de la escritura y someterse, por tanto, a las estrecheces que ello implica. Se empleará entonces como un escritor freelance, porque es la única manera que tiene de solventar sus dificultades económicas. Para colmo, conserva pocos amigos. La verdad, nunca tuvo muchos, y el único que siempre está pendiente de sus necesidades y que le ayuda a conseguir que lo inviten a dictar algunas conferencias en distintas universidades y que lo apoya económicamente en sus dificultades es William James. La soledad de Peirce es cada vez mayor. Peirce se aísla de todo y de todos en su casa de Arizbe y allí se dedica a escribir miles y miles de páginas, miles y miles de manuscritos que según algunos llegaron a conformar casi 80.000 folios. Escribe, sí, por encargo, por necesidad, porque es la única manera que tiene de procurarse el sustento económico, pero también porque necesita desarrollar un sistema de filosofía que ha venido esbozando a lo largo de muchos años. Por ello, incluso lo que escribe por encargo, como muchos artículos para enciclopedias y diccionarios, tiene su estilo propio y destila un pensamiento original. Y comienza también a escribir varios libros, algunos de ellos por encargo, que nunca terminó. Nuevamente su inconstancia hizo que no pudiera dar una forma más orgánica a muchas de sus ideas filosóficas. Hay allí grandes proyectos de escritura, por ejemplo, novedosos libros de lógica que reestructuran mucho de lo que había escrito antes bajo una nueva forma, pero que nunca llegaron a tomar una forma definitiva y que nunca se publicaron porque él mismo nunca los entregó a los editores. Sobre lo que fue la vida de Peirce en aquellos años, Derek McNabb señala lo siguiente.
A pesar de todos los problemas que enfrentaba, Peirce seguía escribiendo a una velocidad feroz. La época después de su despido del Survey empieza con una serie de escritos publicada en The Monist sobre metafísica y cosmología. En esta época profundiza mucho sus reflexiones sobre semiótica, como se ve en la larga e interesante correspondencia con Lady Victoria Welby. Además, en las conferencias de Harvard responde a la popularización del pragmatismo, tratando de precisar su propia noción a la luz de diversas investigaciones lógicas y normativas que había llevado a cabo desde 1878. Consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida para plasmar su pensamiento de forma sistemática, aprovechó en 1902 la oportunidad de solicitar un financiamiento de la Carnegie Institution. En la solicitud formal que entregó, que constaba de unas 80 cuartillas, Peirce planteó una exhibición en 36 monografías de su sistema jerarquizado en términos de su clasificación de las ciencias. Tuvo el apoyo de reconocidos académicos y científicos, John Dewey, Josiah Royce, Percival Lowell y otros, de un senador federal, Henry Cabot Lodge, un juez de la Corte Suprema, Oliver Wendell Holmes, e incluso del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y del mismo Andrew Carnegie, fundador de la institución. A pesar del peso de estos defensores, el comité de selección rechazó la solicitud. Uno de los miembros del comité fue Simon Newcomb, enemigo declarado de Peirce y la persona cuyos comentarios a las autoridades en 1884 condujo a su despido de la Johns Hopkins University. Ya dijimos que el pensamiento de Peirce tuvo un giro radical en estos años y que ahora le interesan problemas más de orden cosmológico y metafísico, como el destino del hombre o el sentido del universo. También señalamos que este giro fue a la vez vital y filosófico. Esta nueva perspectiva filosófica de Peirce, aunque tiene antecedentes en textos muy anteriores, empieza a delinearse en una serie de escritos conocidos como la serie de artículos metafísicos de The Monist. Se trata de 5 artículos publicados en esta revista entre enero de 1891 y enero de 1893. Son ellos los siguientes. 1. La arquitectura de las teorías, enero de 1891. 2. La doctrina de la necesidad examinada, abril de 1892. 3. La ley de la mente, julio de 1892. 4. La esencia de vidrio del hombre, octubre de 1892. Y el más grande e importante de todos, 5. Amor evolutivo, de enero de 1893. En estos artículos, que corresponden a su primera época en Arisbe, Peirce aplica una perspectiva evolutiva a distintos asuntos de metafísica y hace del azar un agente activo en la evolución del universo. Se trata de ideas que ya se venían forjando en 2 textos anteriores, Designio y azar, de 1884, y Una conjetura acerca del enigma, de 1887. Antes de examinar el contenido de tales artículos, es preciso explicar brevemente qué es The Monist. Estamos ante una de las más importantes revistas internacionales de filosofía. Fundada en 1888, tiene ya más de 130 años, conserva aún hoy su vigor y su vigencia, y allí han publicado los más importantes filósofos norteamericanos y europeos. Se ha caracterizado además por publicar números temáticos en los que participan los más importantes intelectuales del momento, y ha cumplido además una función fundamental en la profesionalización de la filosofía en los Estados Unidos. Aunque el fundador de la revista fue Edward Hegeler, un empresario de Chicago,
El personaje importante fue su editor, Paul Carus, un reconocido filósofo que fue muy importante en la difusión de la filosofía de Peirce, pues admiraba su esfuerzo por conciliar ciencia, filosofía y religión. Allí, en The Monist, Peirce publicó 13 artículos. Como hemos indicado, la filosofía de Peirce, que era en principio una filosofía más analítica y epistemológica, la filosofía hecha por un hombre que tiene una mentalidad científica y una práctica de laboratorio, se fue transformando poco a poco en una filosofía de carácter metafísico y evolutivo, con una preocupación cada vez mayor por asuntos sociales, éticos y religiosos. A partir de este momento aparecerán con nueva fuerza en su filosofía términos como tiquismo, sinequismo, agapismo y otros más. Y digo que con nueva fuerza porque se trata de nociones de orden metafísico que ya estaban implícitas en las nociones peircianas de conocimiento y verdad, y de un modo particular en su perspectiva falibilista. Si toda empresa humana es esencialmente falible, ello es precisamente porque el azar tiene un lugar en la constitución del universo. Tal es el tiquismo. Porque hay una continuidad en la experiencia, de forma tal que pierden sentido los dualismos típicos: hombre-naturaleza, cuerpo-mente, hecho-creencia, ciencia-religión. Esta idea de continuidad en la experiencia es el sinequismo. Y porque el amor será para Peirce el gran agente evolutivo del universo, en eso consiste su agapismo. Hay pues claramente un vínculo entre el falibilismo de Peirce y su cosmología evolutiva. Pero de estos asuntos nos ocuparemos más adelante, cuando examinemos las ideas metafísicas, cosmológicas, éticas y estéticas de Peirce. Antes de ello, tendremos que ocuparnos de otros puntos esenciales de su filosofía, como su pretensión de elaborar una nueva lista de categorías, su teoría de los signos y el modo como concibe la relación entre ciencia y religión. De esta pretensión de elaborar una nueva lista de categorías y del modo como procedió a dar salida a tal pretensión, nos ocuparemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.